El tema para nuestro devocional de este día es: usted debería saber que en tiempos del Nuevo Testamento había una sola iglesia. ¿Sabe, estimados oyentes? Cuando la iglesia comenzó era una sola. No existía un gran número de religiones, no existía un gran número de, como algunas personas le llaman, iglesias, sino que la iglesia era una sola. Y a esa iglesia el Señor iba añadiendo cada día los que habrían de ser salvos. Obviamente eran aquellas personas que obedecían el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A través de los devocionales que hemos tenido, hemos aprendido ya bastante. Así que si usted es la primera vez que ve este devocional, le sugerimos ver los otros devocionales en los cuales podrá aprender mucho y será de gran provecho el conocimiento que podrá alcanzar para fortalecer su fe. La iglesia primitiva también era conocida como la familia de Dios, como lo dice en Efesios, y también era conocida como la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera a Timoteo capítulo 3, verso 15. Para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Era conocida también como el reino de Cristo. Si ustedes ven en Mateo capítulo 16, verso 18 al 19, cuando Jesús le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí aparece a la iglesia dándosele a conocer como el reino de los cielos. No se refiere al reino eterno de Dios, no se refiere a la morada eterna del Señor, sino el reino que aparece en este texto, el reino de los cielos, es una descripción para la iglesia del Señor Jesús. Aquí Él dice que va a edificar su iglesia y que el Hades, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y al apóstol Pedro se le darían las llaves del reino. Sabemos que el apóstol Pedro utilizó estas llaves en la predicación a los samaritanos, la predicación a los gentiles también, y a la predicación a los judíos. Quizá usted dirá, ¿a qué se está refiriendo? Pues bien, más adelante quizá podremos enseñar un poco acerca de esto, pero por el momento espero que usted pueda seguir los devocionales que estamos compartiendo. A los Colosenses capítulo 1, verso 13 y verso 14, el apóstol Pablo dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este reino sabemos entonces que es la iglesia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Como puede ver, estimado hermano, amigo que escucha, la iglesia es una sola. Entendemos que muchas personas creen que existen miles de iglesias, pero no. La iglesia es una sola, hablando de la iglesia del Señor. Existen iglesias locales, pero todas están unidas por la misma fe, la misma enseñanza, la misma doctrina. Quizá tenemos diferentes puntos de vista, pero creemos en el plan de salvación de acuerdo está escrito. Y en este aspecto somos todos una sola iglesia. Opiniones existen muchas, pero debemos demostrar amor y unidad ante las situaciones que no se pueden resolver. El cuerpo de Cristo, Colosenses capítulo 1, verso 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesús es la cabeza del cuerpo, y este cuerpo, como se le conoce acá, es la iglesia. Además de esto, en Efesios 1, 22 y 23, la Escritura Sagrada dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Efesios 4, verso 4, habla de un solo cuerpo. Esto hace referencia a la iglesia. Si nosotros vemos en la actualidad la gran cantidad de iglesias que existen según el tiempo moderno, nos podemos preguntar: ¿y cuál es el cuerpo de Cristo? Porque todos dicen tener la verdad, todos dicen ser la iglesia verdadera, todos dicen tener la doctrina verdadera, la creencia correcta,
Pero ¿cuál es la iglesia verdadera? La respuesta es sencilla. La iglesia verdadera es aquella que sigue la cabeza. El cuerpo verdadero, que es la iglesia, es aquel que sigue la enseñanza del Maestro dada en las páginas de este libro sagrado. Usted dirá, pero ese libro, hermano, lo escribió un hombre o muchos hombres. Pero al darse cuenta usted y leer la Biblia, llegará a una sola conclusión. No podía la mente humana ser tan perfecta unida en diferentes tiempos, momentos y situaciones. No podía la mente humana unirse tan bien para formar un libro tan perfecto. Sin embargo, la mente de Dios sí podía hacerlo. Y es la mente de Dios quien nos ha dado este maravilloso libro, y a través de él somos guiados, estimados oyentes, pues tenemos ahí los mandamientos del Señor registrados por muchos escritores. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y como el cuerpo de Cristo que es la iglesia, entonces debemos de seguir sus enseñanzas a nuestro mayor conocimiento. Además de esto, la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, también se le conocía como la esposa de Cristo. En Romanos capítulo 7, verso 1 hacia el verso 7, usted verá la analogía tomada del matrimonio, y esto hace referencia a Cristo y a su iglesia, dándole a entender como la esposa de Cristo, que es la iglesia. También en Efesios capítulo 5, verso 22 hacia el verso 23, el apóstol Pablo le dice a los efesios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Como puede darse cuenta, la iglesia se somete a Cristo, tal cual la mujer se somete a su esposo. Así como Cristo nunca quiso, ni quiere ver, ni querrá ver mal para su iglesia, lo mismo deben de ser los esposos: amar a sus esposas y, si es posible, dar todo por ellas. Lastimosamente muchas personas no lo hacen, pero el mandamiento es ese. Así como Cristo se dio a sí mismo por la iglesia, así el esposo debe hacerlo por la esposa, a fin de presentársela perfecta, santa, pura, sin mancha, limpia. También a la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, la iglesia del Señor, se le conocía como la iglesia de Cristo, ya que Él es quien la edificó. Según Mateo capítulo 16, fue Él quien la fundó, fue Él quien la compró con su propia sangre, de acuerdo a Hechos capítulo 20. Fue el Señor quien estableció su iglesia, y nosotros debemos de agradecerle a Él por tan maravillosa obra en haber dado al pueblo un lugar en donde pertenecer y poder crecer. Efesios capítulo 1 versos 22 hacia el 23, lo cual ya lo hemos leído. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y si bien sabemos en Efesios capítulo 4, verso 4 hacia el verso 6, a pesar de haber ya leído el verso 4, leeremos también el verso 5 y el verso 6 en este momento. Y el texto sagrado dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estimados oyentes, si usted tiene duda o dudas de cómo saber cuál es la iglesia verdadera, estos devocionales están siendo presentados a todos y a cada uno de ustedes con esa intención de compartir con ustedes el conocimiento bíblico, de compartir con ustedes un momento para poder crecer todos juntos y poder descubrir en las páginas de la Biblia cuál es esa iglesia de la cual tanto se habla, de la cual tanto se predica. Y a forma resumida, la iglesia de Cristo es aquella que sigue los mandamientos de Cristo.
Muchas personas en el tiempo moderno intentan de darle explicación a los mandamientos de Dios, que quizá por esto, o quizá por esto, o quizá por alguna cosa diferente, intentan encontrar información que no existe o inventar información que no es real, con tal de validar sus creencias falsas o argumentos errados o equivocados. Pero si nosotros queremos saber cuál es la iglesia verdadera, tenemos que buscarlo en las Sagradas Escrituras. Y es ahí donde Dios nos ha de tratar, nos ha de enseñar, nos ha de educar para que podamos ver a través de su palabra cuál es su iglesia. La iglesia de Cristo en Hendem les saluda. Les saludo yo personalmente. Gracias a todas las personas que han compartido estos devocionales. Gracias a todas las personas que han dejado sus comentarios, sus likes, sus varias opiniones. Muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien. Espero que la paz de Dios sea con todos ustedes. El día de hoy estamos muy contentos de poder compartir con ustedes septiembre 24. Un poco cansados. El día fue bastante agotador. Estuvimos en la iglesia allá reunidos juntos todos, compartiendo un maravilloso estudio. Y bueno, después de haber compartido un momento en coinonía, estamos un poco cansados, pero aquí les dejo este devocional a todos ustedes y espero que puedan disfrutarlo al máximo, aprender, crecer y poderlo enseñar a otras personas. Que Dios les bendiga, la paz de Dios sea con todos y recuérdese, la iglesia ha sido siempre una, a pesar de que existen muchas en el mundo, pero la iglesia es una, porque Jesucristo es la cabeza de una sola iglesia, no de 2, no de 3, no de 4, no de 5. Jesús es la cabeza de una sola iglesia. ¿Estará usted en la iglesia verdadera? ¿Estará usted en la iglesia que le pertenece a Cristo Jesús? Si tiene dudas, comience a ver estos devocionales y le aseguro que Dios guiará su mente y su corazón hacia lo que es correcto. Paz, muchas bendiciones y que pasen una feliz noche. Bendiciones.